Hoy es día 5 de noviembre del 2016. La semana pasada no pude hacer el videoanálisis, bueno, os lo hago esta semana. Y con 4 ideas, 4 niveles, miraremos SP, luego DAX, IBEX y terminaremos con Repsol. Por lo que serán ideas sencillas y niveles rápidos. SP, mi predisposición es la bajada a 1575, pero así llevo un año. Desde abril-mayo del 2015 ya comentaba que la zona de 1575 para mí tenían que ser vistas. Esta semana, si nos acercamos al precio, perdón, y aunque bajemos aquí a 1575, el mercado seguirá siendo alcista, porque lo único que vamos a retroceder es un 38,2%. Bien dicho esto, nos acercamos al precio de los movimientos de esta semana, y esta semana lo que nos deja aquí es un gran marubazo, cerrando casi en mínimos, muy cerquita de este nivel, que es el 50% de esta vela, que son los 2067. Yo creo que vamos a llegar a esta zona y luego veremos aquí qué es lo que pasa. Si pueden armar un poquito, o yo creo que sí, que aquí va a haber un pequeño rebote y iremos a buscar esta zona de aquí de los 2120, 2110, que había sido soporte, que ahora va a actuar de resistencia. Vamos a ver cómo llegan aquí o si rompen esta zona y seguimos bajando, ¿vale? Pero la predisposición ahora es bajista y después de esta vela. Vamos a pasar a gráfico diario para ver niveles más concretos. Ya hace 2 semanas, cuando hicimos el último vídeo análisis, ya comentábamos esta zona, este hueco alcista que iba a actuar de soporte y que era objetivo por aquello de las proyecciones. Primer impulso, retroceso, y segundo impulso nos marcaba la zona de los 10.105. Teníamos como objetivo, siempre que no se cerrara por encima de los 2150. Si veis aquí cerró mínimamente por encima, o los 2150, 50,8 creo. Pero bueno, no fue un cierre significativo por encima de este nivel y eso produjo que el precio cayera aquí. Si os fijáis, este día hubo un rechazo en este hueco, lo vuelven a intentar, se vuelven a parar en este hueco, pero finalmente el jueves cierran por debajo. Con lo que esta zona que había sido soporte ahora tuvo resistencia, y mirad el viernes cómo intentan subirlo y en esta zona el precio rechazado y se cierra en mínimos o casi en mínimos y chocando con la media de 200. El siguiente nivel que marcamos ya hace 2 semanas y se rompía esta zona era esta zona de aquí de los 2067, 2068, que coincide con el 50% del marubazo que acabamos de ver en gráfico semanal. Y comentábamos también que si esta zona no aguantaba, teníamos el siguiente objetivo aquí en la zona de los 2035 como 38,2 y este otro hueco alcista que también nos tiene que actuar como soporte. ¿De acuerdo? Lo marcamos también para que no se nos olvide que esa zona también tiene que actuar como soporte o tiene que aguantar el precio. Para esta semana, siempre que no haya cierres por encima de los 2105, vamos a tener como predisposición seguir bajando primero a este nivel de los 2067, 2060, vamos a ponerle esta zona de aquí, si os fijáis es el 161 de proyección del segundo impulso bajista, y aquí se puede formar un rebote, se puede formar una parada antes de seguir cayendo. Bien, vamos a pasar ahora al DAX para luego ver el IBEX. Antes de gráfico diario, como siempre, hacemos el gráfico semanal. Bien, comentábamos hace 2 semanas la posibilidad de subir a 11.000 siempre y cuando se superara los 10.800. No ha sido así y se ha caído. Observamos una vela también muy bajista. Observamos el 50% de la vela, que es esta zona que coincide con los máximos de esta otra. Es decir, esta zona que era soporte ha sido roto y ahora tiene que actuar como resistencia. Y también es el 50%, como es probable que después de caer un poquito más a la zona de los 10.100 que ya habíamos comentado, el precio vuelva a subir a testear esta zona antes de seguir bajando. Si tuviéramos cierres por encima de esta zona de los 10.500, posiblemente continuaríamos hasta la zona de 11.000. Ese es el mejor de los casos. En el caso alcista, en el caso bajista, si rompiéramos la zona de los 10.100, posiblemente bajaríamos a la zona de 9.900, esta zona de aquí. Pero bueno, lo vamos a ver mejor en gráfico diario y lo vais a entender mejor. Nos acercamos al precio y hacemos lo siguiente. ¿Os acordáis? Comentábamos este doji, que mientras no se cerrara o no se perdieran estos mínimos, predisposición a romper esta directriz y a subir a la zona de los 10.800. Si hubiese habido cierres por encima de los 10.800 en gráfico diario, hubiésemos tenido las puertas a subir. Pero si os fijáis, aquí se forman dos, esta estrella fugaz y esta casi estrella fugaz, y luego un hueco bajista, con lo que nos dejan aquí una isla, 2 piezas, 2 días con 2 huecos por aquí, dejando una islita. Figura bajista porque deja luego el precio otra vez por debajo de la directriz, bajan a testear esta zona que comentamos que tendría que ser soporte, se produce un pequeño rebote, pero luego el día 1 hacen un gran marubazo bajista, haciendo un envolvente bajista
a este pequeño doji de aquí y fijaros cómo el precio cae a la siguiente zona de control, esta zona de aquí que ya tenemos marcada, que ya había actuado de soporte, que subió el precio hacia arriba. Vamos a estar atentos a toda esta zona de aquí, predisposición a bajar a la zona 10.092 aproximadamente, que son estos mínimos. Esta zona podía ser rota, pero como mínimo vamos a tener esta zona de 10.170, la pérdida de este mínimo. Tiene que producirse y como mínimo creo yo que tienen que tocar los 10.174, 10.170. Posiblemente bajemos, ya digo, a la zona de los 10.080. Esta media de 200 también puede actuar de soporte. Ya veremos lo que ocurre aquí. Si se perdiera esta zona, la siguiente zona sería encontrarnos con esta directriz. Vemos que el lunes tiene aquí los 9.052, como no va a ser un movimiento en un solo día, siguiente objetivo va a ser 9100, que es este otro hueco que tenemos aquí grande. Vamos al cierre de este día, la apertura del siguiente. Vamos a marcarlo así para que lo tengamos. Vemos que el precio actuó aquí de soporte y produjo toda la subida. Toda esta zona es zona de control. Si vamos perdiendo zonas, son las siguientes zonas. Mientras que el precio no suba, no supere la zona de los 10.550 aproximadamente, la verdad es que va a ser difícil, ¿eh? Incluso tendríamos otra resistencia aquí, el 50% de esta vela, que tarde o temprano subiremos a testearla, ¿eh? Pero vamos a ver este movimiento hasta dónde es capaz de llegar. Visto esto, nos pasamos al IBEX por no entretenernos mucho más. Hacemos una vista de pájaro desde arriba, movimiento bajista, movimiento aquí lateral. Estamos en la parte alta del lateral y aquí se produce una figura de giro bajista, una estrella del atardecer, que nos va a dejar los máximos, estos 9.230 como resistencia a superar para seguir subiendo. Nos podemos quitar estas dos líneas para tenerlo más claro. 9.230, 9.255 es la zona a batir ahora para seguir subiendo, pero recordando que tenemos aquí las zonas 9.370, la zona 9.500, 9.600, zona 9.700 que ya comentamos. Todo esto es zona de resistencia. Aquí se ha girado el precio, figura de giro bajista, falta por confirmar un cierre semanal por debajo de la zona de los 8.700. Si la siguiente semana tuviéramos cierres semanales por debajo de 8.700, tendríamos objetivos a la zona de 8.200. ¿Correcto? 8.200. 8.200 o testear esta directriz bajista que os estoy marcando ahora mismo, ¿vale? Que podría ser pullback a esta zona para empezar a subir. Estaremos atentos. Lo que sí, os marco el MAC, ¿de acuerdo? Tenemos ya, como comentamos la semana pasada, pero ahora ya más, porque se ha producido 2 semanas y el MAC sigue por encima de la línea 0, tenemos las 3 condiciones que queríamos para empezar a buscar acciones, con lo que podemos empezar a buscar, pero sabiendo que esto no ha sido confirmado por otro filtro que yo tengo. Este corte no es bueno, para mí no es bueno, pero aunque no sea bueno, yo ya voy a empezar a buscar acciones. Repito, tengo las 3 condiciones, empiezo a buscar, pero no compro. No compro. Este corte para mí no ha sido bueno y se puede volver a cortar el MAC hacia la baja. Si tuviéramos otra semana, otras 2 semanas bajistas, esto se cortaría a la baja y sería un corte falso. Con lo que vamos a esperar. Vamos a ir mirando acciones, vamos a ir estudiándolas, por si se produce aquí el pullback para seguir subiendo, ¿eh? ¿Vale? Espero que se haya quedado clara la idea. Vamos a pasar a gráfico diario. Bien. Aquí tenemos el gráfico. Comentábamos ya hace 2 semanas que esta zona, este hueco, tendría que rechazar el precio. Así ha sido. Fijaros en que entre todo este grupo de velas hay un hueco alcista y un hueco bajista, dejando una isla, aparte de la que ya vimos en gráfico semanal, que era este grupito de aquí. Ahora se produce con todo este grupito de aquí. Hueco alcista y hueco bajista, dejando aquí en resistencia una isla. Figura muy bajista. Vemos que ha venido a la zona de control que ya comentamos hace 2 semanas, que era la zona 8.750, estos 2 huecos, que era la zona importante. Ahí se ha parado el precio. También tenemos que observar que si cogemos la paralela a esta de aquí, mirad por dónde pasa, ¿vale? Y ahí tenemos zona, que es importante, que el precio puede sufrir un rechazo y alguna subida. Creo que no, que vamos a seguir profundizando un poquito más. Sabéis que tengo yo como objetivo la zona de 8.400 y luego la zona de 8.200 y luego la zona de 8.000. Vamos a dejar que el precio nos vaya diciendo qué es lo que va haciendo. Predisposición ahora mismo a seguir bajando. Y por la parte de arriba vamos a marcarnos este hueco como zona de control, ¿vale? Que mientras que el precio no esté por encima de esa zona,
vamos a marcar en rojo como siempre, mientras que el precio no cierre diario por encima de la zona de los 9.050, 9.040, la predisposición va a seguir bajando. Es decir, aquí podemos tener una subida, testear esta zona, el precio será rechazado para bajar aquí. Creo que se ha entendido. Bien, y por último vamos a ver la acción de Repsol. Vamos a tener aquí, lo primero que vamos a mirar en este gráfico es que esta acción desde junio del 2007 tiene una resistencia en la zona entre 16.50 y 17, ¿de acuerdo? Y luego tiene por abajo una zona de control, vamos a ponerla más o menos aquí, ¿vale? Entre la zona de 7.25 y la zona de 7.50, ¿vale? Una vez que tenemos el precio ya encajonado en este lateral de 10 años, vemos que el precio más o menos se encuentra en el 50% de este lateral. Bien, nos vamos a acercar en el precio. Vemos el último movimiento bajista. Si trazamos los niveles de Fibonacci, vemos aquí, vemos que tenemos aquí el 61,8%, con lo que este movimiento bajista siga vigente. Es decir, hay más posibilidades de que el precio siga bajando a que el precio vuelva a subir hacia arriba. Nos vamos a centrar ahora más en este movimiento, en este canal alcista. Nos vamos a acercar un poquito más al precio para que se pueda ver bien. De acuerdo. Una vez que tenemos la idea clara de dónde estamos, si nos fijamos aquí ha habido 3 toques a esta directriz y 2 toques a esta directriz. Cuando estamos en un canal alcista, cuando observemos que el precio no es capaz de llegar a la parte alta y se gira, aquí es verdad que tampoco es capaz de llegar a la parte baja, vuelven a intentarlo y no es capaz de llegar a la parte alta, también es verdad que no es capaz de llegar a la parte baja, no es capaz de llegar a la parte baja, la predisposición a este movimiento es que el precio tienda a romper esta zona. ¿De acuerdo? Bien. Explicado esto, vamos a ver estos últimos movimientos que ha pasado. Cogemos esta herramienta, unimos los máximos que ha ido haciendo, ¿de acuerdo? Y miramos los mínimos que ha ido haciendo. Si nos damos cuenta, aquí ha habido un rechazo, 2 rechazos, 3 rechazos, 4 rechazos, y aquí no llega. Predisposición a cortar por abajo. Aquí tenemos un toque, aquí tenemos otro toque, aquí no llega, pero es como si hubiese casi llegado, acá queda muy poquito, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que el precio se para. Mientras que el precio esté por encima de esta directriz, todavía hay posibilidades de que el precio vaya a subir, pero teniendo en cuenta que no ha llegado. Es decir, podríamos tener un movimiento que lo acercara a 61, a los 13.46, y aquí yo recomendaría cerrar posiciones, porque las posibilidades, si os fijáis, es una cuña alcista de implicaciones bajistas. Los que están más a largo plazo estén comprados muy abajo, mientras que no perdamos los 11.49, este mínimo de aquí, hay posibilidades de que el precio caiga, haga una falsa rotura de este canal alcista y se vuelva a intentar subir. Pero vemos que este movimiento va perdiendo fuerza, en este canal va perdiendo fuerza y no hemos llegado ni siquiera al 61,8%. Cuidadito, porque perder los 11.49 implicaría bajar a la zona esta de aquí de 9.25, zona de 9.50. Esta zona de aquí podríamos verla si esto se rompiera. Si estáis dentro de esta acción, cuidadito, porque ha dado señales de debilidad en este movimiento. Cierto es que si nos bajamos al gráfico diario, vamos a ver una figura, una posible figura de hombro, cabeza y hombro, que es rota y tiene una proyección alcista a la zona de 15.83. ¿De acuerdo? Por lo que digo que si se pierde este nivel de 11.49, 11.50, cabe la posibilidad de bajar a testear zonas más abajo. Si os fijáis, aquí tenemos diferentes huecos, nos vamos a fijar en este de aquí, que ya actuó de aquí de soporte, y si perdíamos esta zona de 11.49, posiblemente bajaríamos a la zona de 10.50, aproximadamente esta zona de aquí. Nos meteríamos por debajo de la línea clavicular de esta figura, eso sería muy bajista y podríamos ir a buscar otra vez mínimos. Cuidadito, porque sí que es verdad que hay un objetivo alcista en 15.83, pero está empezando a mostrar debilidad este movimiento de poca continuación. Marcamos aquí también esta posible figura cuña que está subiendo, que de producirse la rotura, bueno, podríamos irnos a la zona de los 9
euros, que ya hemos comentado también en gráfico semanal esta zona. Vamos a marcarlo aquí, este huequecito que tenemos aquí es un hueco importante que si llegara el precio podríamos adoptar aquí posiciones largas, creo yo, muy factiblemente, ¿eh? Bueno, esta es la acción de Repsol, un objetivo alcista sin cumplir, movimiento en cuña alcista, implicaciones bajistas, cierres por debajo de los 11.50, también estaría por debajo de esta directriz, marcaría el camino a la zona de 9. Bien, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video análisis. Gracias por seguirme. Hasta la próxima.